Ya estamos aquí en la mesa de conducción, conjuntamente con Roxana Rocha Gallegos, diputada ya electa por Renovación Popular, y está también César Augusto Holguín Loaiza, diputado electo por Ahora Nación. A ambos le damos la bienvenida. Y un poco conocer, en este caso voy a invertir, porque vamos a conocer un poco el señor César Augusto Holguín Loaiza, de dónde viene, cómo salta la política, ¿no? Cómo aparece dentro de estas candidaturas, para que lo conozcan un poquito. Sí, buenas noches, Mónica, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Roxana, muy buenas noches. Un saludo a la región del Cusco, a todo nuestro país. Bueno, yo soy de Paruro, de una provincia, de una comunidad que es Coyabamba, una comunidad campesina. Yo estudio economía, soy docente universitario. Junto con López Chao fundamos Ahora Nación, un momento crítico también de la política nacional, y luego nos dedicamos a constituirlo durante unos 3 años más o menos, y bueno, sometiéndome a todas las reglas internas, postulé y bueno, tuve el favor de mi región que me eligió, digamos, para representarla en este ¿Economista siempre vinculado a la política o recién es la primera vez que usted se vincula, digamos, a un partido y a la política? A nivel de reflexión, siempre he vinculado la reflexión económica a la política, porque la ciencia económica nace en verdad como economía política. De modo que siempre la había, digamos, visto la política como una línea de acción, nunca de esta forma como candidato. Es primera vez que incursiono y bueno, con una gran responsabilidad, representar a mi región. Roxana Rocha tiene... Ya es más conocida, digamos, en el ámbito político. Como regidor en Lima Metropolitana, como vocera también de la campaña de Rafael López Aliaga en determinados momentos. Pero me ha dado gusto ver, Mónica, aquí cómo se han saludado, se han conocido. Me parece que aquí es donde recién se han conocido porque han intercambiado sus nombres. Ese buen hacer, esa buena actitud que los ciudadanos deberíamos siempre cuidar, los políticos con mayor razón, porque más allá de que cada uno haya defendido posiciones en esta campaña divergentes, en el Congreso van a trabajar dentro de un colectivo que buscará ideas comunes, consensos, dada la composición que tiene la Cámara de Diputados a las que pertenecen y también el Senado, ¿no? Entonces, ¿qué retos, Roxana, nos deja este resultado? Asumiendo que se vaya a confirmar el triunfo electoral de Roberto Sánchez y también asumiendo el otro escenario, la posibilidad de que Keiko Fujimori sea gobierno. Muchas gracias por la invitación, Mónica, Pedro. Saludos a César Augusto, que recién lo conozco, un gusto. Efectivamente, nosotros, yo quiero decir, en Renovación estoy desde el año 2021 con Rafael López Aliaga. He estado participando en el Consejo Municipal. Fue una experiencia grata y bueno, hoy día estoy en el Congreso, foro político muy importante. Nuestro gran reto dentro de este nuevo sistema bicameral, no solamente vamos a legislar, a fiscalizar, a representar. Lo que tenemos que hacer como hoy día diputados y senadores es recuperar la confianza de la población y por supuesto también fortalecer el Estado y responder a todos los requerimientos de una población. Tenemos problemas estructurales muy graves que tenemos que justamente con nuestras leyes afrontar en salud, educación, transporte, infraestructura. Y estos retos se devienen en primero construir institucionalidad, eso es muy importante. Segundo, mejorar la calidad de las leyes, que por cierto ya los diputados tenemos como primera cámara baja es hacer los proyectos de ley, aprobarlos en el Pleno, subirlos en revisión por parte del Senado. Se llama la Cámara Política, ¿no? Es correcto, pero ahí sí quiero hacer hincapié que cuando la Cámara de Senadores revise nuestras leyes no podrían ser motivo de una desnaturalización vía una modificación. Por eso en ese extremo se habrá la necesidad de reglamentar en ese producto. Pero quiero decirlo que nuestros desafíos son grandes y en ese también tenemos que efectuar un control político como Congreso, porque no solamente acá se ha visto la fiscalización y se ha percibido como un motivo de confrontación entre los poderes del Estado. O se ha visto como un clientelismo político en algunos casos a la hora de negociar, ¿no? Que hemos visto en el último Congreso, que todavía no termina. ¿Qué debe cambiar, por ejemplo, en el manejo de las negociaciones? Porque pueden estar en orillas completamente distintas, como lo está en este momento. Pero ¿cómo debe manejarse, digamos,
la negociación que es real y es necesaria en una Cámara para que sea por encima de la mesa, no por debajo de la mesa. Sí, sin votos secretos que yo he visto en la pasada legislatura, vi votos secretos que no me parecen, porque la forma de representar debe ser con absoluta transparencia. Desde la visión que tenemos nosotros en Ahora Nación, es importante cerrar este ciclo de inestabilidad política y económica que le ha hecho muchísimo daño al país y principalmente a nuestras regiones. La inestabilidad política pasa por ver lo que ahora estamos viendo, reconocer los resultados, llamar a la prudencia, entender que el soberano máximo en una república es la voluntad de nuestros ciudadanos que salen de las urnas. Correcto. Y eso implica superar esta década de vacancia tras vacancia que nos ha sumido en una terrible crisis. 7 mociones de vacancia que las regiones lo hemos padecido muchísimo. Y en el terreno económico, ya en la especialidad, yo diría que hay que orientar el crecimiento hacia el desarrollo. Tenemos un crecimiento importante, es verdad. Que debemos mantener y generar mayor crecimiento para que finalmente haya desarrollo. No solamente mantenerlo, Jessica, claro. no solamente mantenerlo, sino, perdón, Mónica, no solamente mantenerlo, sino orientarlo al desarrollo. Educación, salud, vivienda, infraestructura, no se van a hacer solos, se requiere la acción colectiva de las políticas públicas. Pero no solamente eso, para cerrar la idea, Claro. hay un hecho que pone en peligro nuestra economía actual, que es el déficit fiscal. Se deben derogar esas normas de riesgo fiscal, Así es. volver a los cauces y devolverle la tranquilidad a nuestra gente. Este Congreso, perdóname Mónica, pero va en la línea de lo que señalaba, este Congreso que cierra es el que ha generado este déficit fiscal que, para decirlo en cristiano, es el forado en las finanzas públicas. Es un desmadre con las porque finanzas se ha públicas. ofrecido y se han aprobado beneficios que no es que estén mal como tales, sino que no hay cómo financiarlos y ahí se genera el déficit. Pero yo quería recordar algo, Mónica, que tenemos aquí, Renovación Popular, Ahora Nación, podríamos decir un partido de espectro de derecha, un partido de izquierda. Pero recuerdo que en Sin Medias Tintas, entrevistando a Rafael López Aliaga, antes que reunirse con Keiko Fujimori después de la primera vuelta, consideraba, por ejemplo, que se podía reunir con el candidato presidencial que tuvo Ahora Nación, el ingeniero López Chau. Dijo, es ingeniero, yo lo conozco, me cae bien. Es decir, que podría haber una sintonía en el trabajo parlamentario. Pero viene la pregunta, de cara a esta segunda vuelta, Ahora Nación ha apoyado activamente la campaña de Roberto Sánchez. Yo recuerdo haber leído el programa de gobierno de Ahora Nación. Ahí no se habla de asamblea constituyente ni de reforma constitucional. De un Quizás sí. referéndum hablamos. de un Ahora viene la respuesta, Sí. ¿no? Sí. Pero no, digamos, con el entusiasmo ni con la severidad con la que el plan de gobierno de Juntos por el Perú planteaba cambios constitucionales de artículos y etcétera, ¿no? Entonces, ahora, si se consolida el triunfo de Roberto Sánchez, se habría logrado evitar que Keiko Fujimori gane la elección. ¿Se mantendrán como alianza de gobierno con Juntos por el Perú o van a tomar distancia? No, Ahora excelente pregunta. Ahora Nación lo dijo con absoluta claridad. Este respaldo tiene que ver con los primeros lineamientos de gobierno que había planteado, pero que de ninguna manera están supeditados a una composición de gabinete, porque eso sería poner otras cosas por delante. Ahora Nación va a mantener su autonomía, va a mantener su talante crítico, su talante constructivo, y donde tengamos que entendernos, nos entenderemos. Pero en esa línea ha sido el apoyo a JP y en esa línea ha sido también todo el soporte que se... Es un apoyo ideológico, pero cuando usted habla de los lineamientos iniciales... Programático, diría yo. Programático. Sí, programático. Pero para cuando ser habla de exacto. los lineamientos iniciales, tiene que ver con esto que presentó Juntos por el Perú como proyecto y plan de gobierno inicialmente en la primera vuelta, o ya estamos hablando de lo que se incorpora en la segunda vuelta. No, en la primera vuelta recuerden ustedes que competimos. Sí, de claro. modo Claro, que por eso. estábamos... Oye, eran planes de gobierno Eran bastante totalmente diferentes. Así es. Sí, muy Así es. diferentes. Y para la segunda vuelta lo que hay es, y lo que pasa en cualquier democracia madura, yo lo he visto en otros países, en Europa pasa eso, ¿no? Se dialoga en un contexto en que estamos de acuerdo y eso va para adelante. Y es en esa línea de razonamiento que Ahora Nación le dio un respaldo donde no está la Asamblea Ahora la pregunta Constituyente es como punto lo que prioritario. viene. No está. No está, pero Ahora Nación sí habla de un referéndum absolutamente democrático y ciudadano para preguntarle al mandante qué lectura tiene sobre el problema constitucional. O sea, le preguntaría nuevamente si es necesario o no una asamblea constituyente. Preguntarle a la gente para no estar Ok. en este peloteo, digamos, ideológico. A la Bueno, gente, al ese mandante. debate va a ser interesante porque según las reglas constitucionales,
antes de ir a un referéndum tiene que pasar por la aprobación del Congreso. Y ahí, Roxana, quizá va a ser interesante cómo van a estar las fuerzas políticas, cómo se van a alinear en ese planteamiento. Es correcto lo que tú dices. Si bien ya se ha dicho que las composiciones del diputado, ninguno de los dos tiene mayoría, la que va del balance es buen gobierno, porque está en el medio, en diputados, tiene 18 diputados. Y en Senado se tiene 50-50, o sea, 50 izquierda, 50 derecha. Para cualquier cambio en la Constitución, para una constituyente, necesitas mayorías calificadas, cosa que no se va a tener. Exacto. Entonces, primero, modificación para poder crear un tema de constituyente. Segundo, si es que se aprueba, lo veo difícil realmente porque está en nuestra propuesta no hacer modificaciones a la Constitución, respetar el modelo económico, respetar las libertades, la inversión privada, por supuesto el Estado de Derecho y todo lo que viene en temas de vida y profamilia. Entonces, lo veo bastante complicado y eso yo me alegro escuchar ahora Nación donde no se está cogobernando, se está justamente apoyando en lo que hay coincidencia, que me parece bien, y con la primera propuesta. Porque recordemos que Juntos por el Perú presentó propuestas de primera, segunda, hasta de tercera versión, donde habían dos facciones, la facción de intervención estatal, cambio de la Constitución, expropiaciones, y por supuesto la segunda versión maquillada por un Pedro Franque, de las cuales ya no decía del todo lo que era la primera versión. Pero sabemos ya por el Jurado Nacional de Elecciones que la propuesta válida es la que se presentó, la que se registró en las organizaciones. Pero si hacemos digamos, un trabajo de arqueología entre lo que ha ocurrido con lo que prometen los candidatos y lo que finalmente cumplen o no cumplen, los resultados, digamos que ese plan de gobierno no sirve para mucho. Ese pragmatismo también a veces genera el distanciamiento del elector y ahí es donde se generan también los problemas de representación hasta cierto punto, porque claro, yo voté por este candidato que ofrecía A y desde el gobierno hace B. Pero claro, el gran debate se va a dar en el Congreso, por eso es importante, hemos tenido una mesa con 2 senadores electos, ahora con 2 diputados electos, porque vemos que hay diferencias, pero que en el camino se va a imponer el entendimiento. Es importante lo que mencionas, porque creo que ahora con rostros nuevos, con un pensamiento donde ya nosotros no queremos más confrontación, ya la gente, la población está cansada de ello. Tenemos que sentar en la mesa. Conversar no es pactar, pero lo que debe primar son los intereses de Perú. Y las buenas formas políticas. Sin embargo, señalar una paradoja, así rapidito. Claro, no, dale. Me resulta muy llamativo, y lo digo con absoluto respeto, Rosana, de que mucho tiempo se ha hablado de no cambiar ni una coma, como si fuese los 10 mandamientos. Pero se ha cambiado mucho en la y se ha cambiado un montón. Prácticamente hemos pasado de un presidencialismo precario a un parlamentarismo. La clave está en el capítulo económico, ¿no? Así es. Sí, pero ahí está la clave. El detalle es que pasa eso. En donde yo quiero sí se cambia y donde yo quiero no. Yo prefiero hablar en términos, y es un principio de la República. La soberanía lo tiene la gente. Pregúntale a la gente. Pero ustedes son representantes del pueblo, ¿no? Es un régimen de democracia representativa. Pedro, usted representa a sus electores, usted llevará estas ideas y la señora Rocha llevará las suyas representando a sus electores. Así es. Una de las cosas que mi región del Cusco, por ejemplo, me decía, Holguín, por favor, esos enormes sueldos que hay en el Congreso, uno, me lo ha reclamado muchísimo. ¿Qué cosa va a plantear? ¿Bajamos sueldos? Vamos a tener que, por lo menos, reconsiderarlo y ver una línea de acción en ese campo. Pero el otro, el tema de la Constitución, decía, por lo menos que nos pregunten si van a hacer una asamblea constituyente de facto entre gallos y medianoche, porque todo el tiempo se opusieron a hacer cambios y se hicieron un enorme paquete de cambios que yo prefiero que la gente... Pero ahí entró la izquierda y la derecha, los dos. Sí, han apoyado en ambos. Preguntarle a la gente debe ser, creo, un principio en cualquier democracia. Bueno, ese es un tema que en se va a el debatir en el Congreso. En el tema de la Constitución hay que ser muy claros, y eso quiero decirles, ha habido 32 cambios. Estos 32 cambios se han referido estrictamente al tema de la bicameralidad, al tema de la creación de la Junta Nacional de Justicia, al tema de las instituciones autónomas, pero el modelo económico está intacto tal cual fue como se creó la Constitución en 1933. O sea, la independencia del Banco Central, por supuesto. Entonces nosotros... El rol subsidiario.
todo eso se va a poder conversar, sí, pero si ya se quiere preguntar, bueno, eso se necesita un referéndum que la cual se ve. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Se tiene que aprobar para incluir nuevamente el tema del Hay una de las referéndum? cosas que ha pasado con el anterior Parlamento es que cuando no les ha gustado la anterior voluntad popular que negaba la bicameralidad, recuérdense ustedes, claro. dijeron mejor cerramos el caño al referéndum, lo cual Ni me la parece una bicameralidad reforma ni la absolutamente reelección antidemocrática parlamentaria. desde mi punto de vista, pero lo conversaremos. Pero yo creo que el punto de partida y de llegada debe ser el mandante, que es la gente, que es la razón de ser de una república. El bien público, Ahora, el bien común y la ahora, soberanía de la gente. es un Yo dicho lo que veo es que importante. el plan de Ahora Nación no está en la Asamblea Constituyente, Está el referéndum. pero don El referéndum. César Augusto Holguín es de los A través del entusiastas, referéndum. claro, es de los No, entusiastas. está el Pero- referéndum pero constitucional, lo está- señalé desde un principio. Pero está muy bien que las cartas estén sobre la mesa. Así porque es, los así es. electores se han pronunciado y el país se va a movilizar sobre ese debate. Eso es Mira, importante. si nosotros tomamos la versión de la segunda vicepresidenta del señor Pedro Sánchez Brígida Guro, que dijo que ella quería hacer las modificaciones a la Constitución y decía pues que nos den a nosotros hacer la Constitución, que al pueblo nos dé la Constitución, y eso me llamó la atención, el poder decir que uno de los cambios que ella quería es que le den 100 millones para poder dárselas a las mujeres. O sea, todavía realmente no se Ahí hay tiene claro desconocimiento, ¿no? de cómo se manejan las cosas, ¿no? exacto. Entonces, yo creo que es pertinente que primero que las personas que van a representar en el Congreso, tanto diputados, senadores, sepan cuáles son las atribuciones, las funciones y que se les dé esas capacitaciones para poder opinar informadamente y no solamente informadamente, sino porque ellas son las que llevan el talán a su pueblo y son las que llevan la información, y si la llevan distorsionada y prometen algo que no van a cumplir, después van a venir los conflictos y eso es lo que debemos En evitar. ese mismo sentido. Sí, en solo realidad. dos ideas para, digamos, contribuir. Primero, la política nacional está muy desenfocada y lo que la gente quiere es que se enfoque en darle estabilidad política y desarrollo económico. Segundo, ya desde el terreno técnico, no debemos de confundir... Estabilidad política, estabilidad jurídica y estabilidad económica. Así es, así es. Ya. Lo jurídico deriva de lo político, digamos. Y Pero es la vamos. base para que haya Así es. inversiones y Pero, haya empleo. pero vamos, que va a ser esto toda una polémica, pero lo voy adelantando. No, digamos. muy Sí. bien. Tenemos en el Perú un modelo de crecimiento que se ha vendido como un modelo de desarrollo. Creo que eso es absolutamente, digamos, una discusión legítima que debemos darla. Por supuesto. Un Claro que sí. modelo de crecimiento Porque además hay que hay debe datos. convertirse en un modelo de desarrollo para generar bienestar en educación, salud, empleo e infraestructura. Y eso no tenemos. Eso es importante, A mí- diputado electo, Así y es. ahí entra a tallar mucho cuál es el rol que queremos que tenga el Estado en ese desarrollo que usted propugna. Así es. ¿no? Y Porque si la esa es política gran fiscal discusión. debe estar en el MEF o en el Parlamento, O por ejemplo, como está ahora si en el Parlamento. queremos tener un Estado empresario como lo tuvimos en los años 80, 70, yo lo he vivido. Legítima y por eso le discusión puedo- y legítima por eso le duda. digo. Y eso es importante No, que se y debata. sabemos Sí. perfectamente cómo nos fue, ¿no? Sí, pero yo reitero con esta idea nada más. Hemos tenido un periodo de crecimiento donde la pobreza también se nos ha incrementado. Es absolutamente razonable En algún reflexionar. momento bajó la pobreza. Sí, pero hablo de ahora. Sí, ¿no? claro. Y después, Entonces, digamos, hubo un rebote sí. por el tema de la pandemia, Así para es. ser claros, ¿no? Así es, así es. Entonces, nuestro modelo de crecimiento requiere fortalecerlo, enraizarlo, estructurarlo y orientarlo hacia el desarrollo. Eso es un reto de la política nacional en este periodo. Rosana Re- Rocha dice re- que se re- compra re- esa propuesta. Bueno, lo saludo, lo saludo. Recordemos que el señor Sánchez habló, dijo, a mí no me interesa el desarrollo económico, a mí me interesa el desarrollo humano. Pero equivocadamente sabe que No me interesa el crecimiento, me interesa el desarrollo humano, es lo que señaló. Así es. Para ser exacto. Exacto. Hay que ser rigurosos. Rigurosos con lo que he dicho. Pero quiero decir, si nosotros no reactivamos la economía, no atraemos inversiones, no generamos empleo. Entonces vamos a estar un poco Y lejos. tributos. Y ingresos, Necesitamos obviamente. mayor recaudación Entonces, para poder Por lo tanto, deben derogarse las exoneraciones tributarias que mal se han hecho en el todo lo anterior que no Parlamento. tiene un sustento técnico Así tiene es. que ser derogado o corregido. Qué bueno que empecemos de esta manera. Lo hemos dicho en más de pienso una yo. oportunidad. Bueno, Todo nosotros lo- no estamos en el Congreso, son excelente, ustedes los que están. excelente. Hemos dicho como críticos, hemos dicho que siempre tiene, aquello que no tiene un sustento técnico puede probablemente estar consagrando un privilegio indebido. Y el Correcto. Estado peruano no se puede dar esos lujos. por eso es importante construir esta institucionalidad
el actuar del Estado, de esa visión de Estado, y hay que dejar de lado esos intereses partidarios, esos intereses electorales y esos intereses también particulares, porque hoy día tenemos que dar confianza a la población, es correcto, y hay que buscar esa legitimidad, cosa que la hemos perdido hace ya muchos años. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Tienen la legitimidad del voto y la elección, porque a veces dicen, pero, al día siguiente de la elección, la señora Rocha, el señor Holguín no me representan. Perdón, son representantes elegidos por la nación. Pero claro, está esa otra legitimidad política. Es lo correcto. que señalaba el diputado Holguín, ¿no? Los sueldos, la gollería, la componente. Pero también eso hay que erradicarlo. es importante que nosotros como representantes tenemos que mostrar transparencia, rendición de cuentas. Consecuencias. Desde el primer día. Desde el primer día. Yo quisiera comprometerla, ya que coincidimos muchísimo, a Roxana, que en este periodo legislativo deroguemos toda la normativa de riesgo fiscal, las leyes pro crimen, y devolvámosle la confianza al país para decirle que estamos construyendo una república de los iguales, no una república de los privilegios. Desde aquí, entre ahora Nación y Lo digo con todo Bueno, cariño. tú sabes muy bien que nosotros somos hoy día representando a nuestros partidos, pero sentémonos en la mesa con todos los actores políticos, que es lo más importante. Lo importante es que se redacte con claridad cada cambio, ley y reforma que se plantea. Uno entiende que en el calor de la campaña electoral muchas veces se promete de más o se dice cosas que no necesariamente están sustentadas en un dato, ¿no? Pero es importante que una vez desde el poder, y pronto van a ser gobierno, en este caso no ejecutivo, legislativo, tengan la claridad en estos fines. Todo lo que está sobre el papel y sobre la mesa se puede debatir, se puede perfeccionar. Pero cuando se dice, quiero cambiar el artículo 54, quiero cambiar el artículo 60, cuando son artículos clave para determinar la libertad económica, la libertad de contratación, y que el Estado mañana no me diga, ¿sabes qué? Los alquileres son de este límite. Como ocurría en el Perú en los años 80, por eso la gente no alquilaba casas, la gente no invertía porque no alquilaba, porque el gobierno, lamentablemente, en esa época se entendía como algo natural y justo que haya límites a los precios, lo que traía mercado. No podemos negro, regresionar. lo que traía Eso es en realidad lo que debería ser, digamos, en blanco y negro, lo que debíamos haber aprendido. Tenemos un país fracturado. Eso se puede hacer ahora. Tenemos un mapa que nos dice qué cosa está pidiendo una parte del país y qué cosa pide la otra parte del país. Hay que tender puentes, porque de lo contrario no va a haber ninguna posibilidad de que podamos salir adelante. Al contrario, lo que podríamos lograr es que justamente involucionemos. Totalmente de acuerdo. Y viendo el mapa de la votación, asume tener una responsabilidad absolutamente, digamos, con los valores democráticos y también con la preocupación que tiene la gente. Nadie tiene una mayoría absoluta, así que corresponde mirar. Bueno, es lo que ha querido la gente también, a lo que ha querido el responder. Y en ese sentido, a mí, dos ideas no más quiero anotar. Ayer yo vi una pregunta que le hicieron a la señora Keiko, le decían, señora Keiko, ¿usted va a reconocer los resultados electorales? Y a mí me preocupó cuando dijo, veremos, sonó amenaza. Pero ahora ya la vi en un tono, digamos, mucho más tranquilo, llamando a la paz, pero había una palabrita que dijo, este periodo va a ser de conteo, va a ser largo. Y yo creo que eso determina la honra. En realidad, el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que va a ser largo. Un mes para la... Han tenido 4 segundas vueltas. En cualquier caso, que se reconozca la voluntad popular. Ciertamente. Y ya está. Eso es lo que hay que reconocer. Yo quiero recalcar una cosa que también no se ha dicho. Hoy día, indistintamente quién salga electo, la fiscalización va a ser muy importante. Esta fiscalización coherente, esta fiscalización responsable, sin esta confrontación y esas venganzas políticas, porque de lo contrario seríamos más de lo mismo. Muy bien. Muchísimas gracias a Roxana Rocha y a César Augusto Holguín por estar con nosotros en Punto Final. Seguramente los tendremos en más de una oportunidad.